En 1965, una psicóloga de la Universidad de Columbia empezó a escuchar una voz. Ella no era una mística, no era una curandera. Era una científica con doctorado, plaza titular en una de las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y atea declarada. La voz le dijo 7 palabras. Este es un curso de milagros. Por favor, toma notas. Ella tomó notas durante 7 años, 1200 páginas. Y aquí viene lo que casi nadie te cuenta. Se resistió al proceso desde el primer día y hasta el último. Le tenía miedo. Le daba vergüenza. Pidió que su nombre jamás apareciera en el libro. Nunca practicó sus enseñanzas. Y cuando le preguntaron si creía en lo que había escrito, respondió con la frase más desconcertante de toda la historia. Sé que es verdad. Simplemente no lo creo. Esa es la historia real y es mucho más extraña que la versión bonita. Nueva York, 1958, Centro Médico Columbia, uno de los hospitales universitarios más importantes de Estados Unidos. El doctor William Tedford dirige el departamento de psicología del Hospital Presbiteriano, profesor titular de psicología médica en Columbia, y su currículum es de película. De joven trabajó como asistente en el proyecto Manhattan, sí, el de la bomba atómica, y después colaboró con Carl Rogers, uno de los padres de la psicología humanista, un pragmático, un hombre de datos. Ese año contrata a una investigadora, la doctora Helen Schuman, 48 años, doctorada en psicología por la Universidad de Nueva York, mente filosa, carácter difícil, hija de un químico próspero, nieta de un rabino, y atea militante. Para ella, todo lo espiritual era basura. Quiero que registres esto, porque ellos no eran hippies, no eran videntes de feria, eran 2 académicos de élite, entrenados en el método científico, publicando investigación en psicología médica. Aquí el detalle que la versión de público omite. Helen y Bill se llevaban mal, muy mal. Su relación profesional fue conflictiva casi desde el primer día. Las juntas semanales del departamento se habían vuelto tan tensas, tan cargadas de crítica y competencia, que ambos confesaron que las temían. 7 años así. Hasta que un día, en junio de 1965, Bill Tedford, el pragmático, el hombre del proyecto Manhattan, se detiene antes de junta y le dice a Helen algo que no estaba en ningún manual de psicología. Tiene que haber otra manera de relacionarse, otra manera de ver al otro, sin ataque, sin defensa. Y Helen, la atea difícil, en lugar de burlarse, aceptó ayudarle a encontrarla. Los que estudian el curso señalan ese momento como la semilla del todo. 2 personas atrapadas en el conflicto deciden, genuinamente, intentar otra cosa. Y según el testimonio de ambos, esa decisión abrió una compuerta que nadie esperaba. Este mismo verano, Helen empezó a tener experiencias que no podía explicar. Helen tuvo experiencias anómalas toda su vida. De niña buscó a Dios en 13 religiones distintas. Visitó Lourdes y años antes del curso, una noche en el metro de Nueva York, vio el vagón llenarse de una luz que describió como amor puro hacia todas las personas presentes. Una experiencia mística de manual que ella misma archivó y reprimió. O sea, Helen no era una atea sin vida interior, era una mujer con temperamento visionario, intenso, en guerra contra su propia mente durante 50 años. Su ateísmo era la trinchera, y en 1965 la trinchera cayó. El 21 de octubre de 1965, la voz interior, que ella identificó como Jesús, aunque el propio texto nunca lo afirma explícitamente, le dictó la frase con la que abrimos este video. Y durante 7 años, casi a diario, Helen tomaba el dictado en taquigrafía y se lo leía a Bill, que lo pasaba a máquina. Así nació el manuscrito. ¿Y saben qué hizo Helen con el libro terminado? No lo practicó. Ella misma lo admitía. No lo firmó. Exigió anonimato total mientras viviera. Su relación con la voz fue de amor y resistencia hasta el final. Extrañaba el dictado cuando pausaba y al mismo tiempo no podía rendirse a lo que decía. Sobre sus últimos años hay 2 testimonios enfrentados. El sacerdote Benedict Groskell, que la conoció de cerca, habló de depresión profunda y amargura hacia el texto. Y Kenneth Wapnick, que también estuvo ahí, lo atribuye al sufrimiento de un cáncer de páncreas terminal y sostiene que su vínculo interior con Jesús nunca se rompió. No sabemos cuál versión es la completa. Lo que nadie disputa es la paradoja. La mujer que escribió el manual contra el miedo vivió con miedo de su propio libro. ¿Y por qué tanta resistencia? Piénselo desde su lugar. Helen había pasado su vida entera construyendo un personaje,
la doctora Schumann, catedrática de Columbia, científica rigurosa, atea respetable entre colegas que se ganaban la vida midiendo la mente. Ese personaje era su prestigio, su pertenencia, su identidad completa. Y de pronto, una voz que lo ponía todo en riesgo. Cada página que escribía era una amenaza directa contra la mujer que había construido. ¿Qué dirían sus colegas? ¿Qué quedaba de la doctora Schumann si esto se sabía? Su resistencia no era falta de comprensión del texto, era el apego a un personaje que el texto venía a desmontar. Por eso escondió su nombre, no escondía el libro, se escondía de lo que el libro hacía con ella. Y esto, fíjense, no es nuevo. Es quizá la escena más antigua de la literatura espiritual. En el Bhagavad Gita, el guerrero Arjuna está en medio del campo de batalla cuando la divinidad le revela lo que debe hacer. Y Arjuna se paraliza, suelta el arco. Su identidad entera de guerrero, su rol, su mundo, entran en crisis frente a una verdad más grande que él. Krishna no le pide que entienda, le pide que entregue. Y la entrega no es un acto único, es una rendición que se renueva acción por acción. Helen es Arjuna, en un consultorio de Nueva York. La revelación le llegó en medio de su campo de batalla, un departamento universitario en guerra, y ella escuchó, tomó el dictado, pero nunca soltó del todo el arco de su personaje. Y ese es el verdadero drama de la historia. No es una atea que escucha a Jesús, es ¿qué haces cuando lo que escuchas te exige dejar de ser quien creías que eras? Y aquí viene lo fascinante. El propio curso explica exactamente ese fenómeno. Dedica cientos de páginas a describir cómo la mente se define de la verdad que más necesita. Helen no es la refutación del libro que escribió, es su primer caso de estudio. Piénsalo, si hubiera sido un fraude para hacerse rica y famosa, hizo exactamente todo lo contrario. Y antes de que alguien lo escriba en los comentarios, lo pongo yo sobre la mesa. Sí, existe una conexión documentada entre William Tedford, el psicólogo, y la CIA. Parte de su investigación de personalidad en Columbia recibió fondos del Human Ecology Fund, una fachada financiera del programa MK Ultra. ¿Eso convierte el curso en una operación de control mental? No. En esa época, decenas de psicólogos legítimos, investigación tan respetable como la de Carl Rogers, recibieron fondos por esas vías sin saber siquiera su origen. La investigación de Tedford era sobre tipos de personalidad y aprendizaje. Ciencia normal con financiamiento turbio, algo tristemente común en la psicología de la Guerra Fría. Yo no te voy a decir si la voz era Jesús, el inconsciente de Helen, o algo para lo que todavía no tenemos nombre. Eso lo vas a decidir tú, con el texto de frente. Yo, por lo mientras, te diré que el texto lo descifraré junto con todos ustedes, párrafo con párrafo, desde mi verdad. Desde una verdad construida a partir del psicoanálisis, de mi relación con Shiva y Jesús, y de maestros como Sadhguru y el Dr. Joe Dispenza. Si buscas comprensión y no solo información, suscríbete. Este viaje va página por página, sin saltarnos nada. Nos vemos en el primer capítulo.